8:41, estamos con la congresista Marta Chávez, de Fuerza Popular. Ayer estuvimos con el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y en general en el país las aguas andan permanentemente movidas en dimes y diretes y acusaciones, en fin, que en general quizás sea también un factor que va debilitando a los partidos frente a la opinión pública, porque en definitiva pareciera que se trata de un conjunto de gentes indeseables, en fin, y la verdad que eso está llegando a límites muy poco positivos. Congresista, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Mi saludo a sus oyentes. Sí, bueno. ¿No le sorprendieron las declaraciones del No, porque en realidad él hablaba de refritos, pero él ha comenzado a sacar refritos y creo que nos distraen, y tiene usted razón, Raúl, nos distraen los temas fundamentales, el tema de la corrupción, el tema de la inactividad, de la falta de seguridad, el sicariato. Pareciera como que alguien quiere distraer la atención de la gente. No, fíjese, y en el ministerio concretamente yo lo felicité precisamente por la obra que está haciendo de divulgación de los grandes valores, grandes personalidades, o sea, hay mucho por hacer constructivamente, vaya. Exacto, ¿no? Entonces sí, y yo quiero traer el mensaje nuestro, de los fujimoristas, la intervención de Keiko, respecto de los grandes problemas del país. El tema de la seguridad es un tema que agobia a los pequeños y microemprendedores que son todos los días extorsionados, y el sicariato se utiliza también como una amenaza, como parte de esta extorsión. Los temas de corrupción, por ejemplo, ¿por qué nos tenemos que sorprender? Yo acabo de mandar un oficio al Contralor y a la propia Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministro de Justicia. ¿Qué es eso de trasladar el anuncio de que ya se va a entregar los terrenos de San Jorge, que es 1 hectárea, a un operador, y ahí está el nombre, el Tincuy Plaza? Si ni siquiera se sabe dónde va a haber un nuevo penal, en qué condiciones, sobre qué terreno, cuánto se ha valorizado el terreno que hoy ocupa San Jorge. Entonces nos tienen sorprendidos de esto. Se designa de embajador en Rusia a una persona que, si bien es del servicio diplomático, ha estado involucradísimo en el tema del viaje del señor Alexis Humala a Rusia, precisamente, ¿no? Entonces hay cosas que son importantes en materia de corrupción, en materia de los lobbies que se puedan hacer, la ley Coca-Cola famosa, ¿no?, por la que se logran rebajas aparentemente de millones a centenares de miles de soles en pago de impuestos, y nos quieren distraer con estas cosas, ¿no? Entonces yo lo único que quiero decir sobre el señor Cateriano, que él es el que no tiene autoridad moral para hablar del fujimorismo, porque él tiene que responder primero por el tema, su participación en las cartas falsas al Vaticano, que cuando en octubre del año 2001 se le quiso sorprender nada menos que al Santo Padre, ¿no?, enemistándolo con el cardenal del país, del cardenal Cipriani. Entonces ya eso solo basta para simplemente no hacerle caso al señor Cateriano y decirle: ocúpese de sus cosas, denos explicaciones sobre la compra por más de 600 millones de soles de un satélite, así como si fuera una compra secreta, y como si fuera una compra de gobierno a gobierno, cuando no es cierto que sea de gobierno a gobierno. Entonces hay cosas que hay que andar con cuidado ahí, ¿no? Bueno, ¿tuvo que ver Cateriano con la carta? Él era viceministro y él recibió. Directamente. No, está probadísimo de que él era viceministro, el ministro de Justicia, y él era el brazo derecho, obviamente, y amistad de años con el señor Olivera, y juntos recibieron, dicen que de un obispo de Puno, que además el obispo ha negado, ¿no? Lo cierto es que, siendo abogado el señor Cateriano, tenía que haber supuesto, pues primero vamos a pedir la otra versión, no ir con unas cartas falsas, oprobiosas, mafiosas, a engañar al Santo Padre, porque lo que se quería es tomarle el pelo al Santo Padre, ¿no? Y denostando y creándole una imagen delincuencial al cardenal Cipriani. Eso no se hace con nadie, menos cuando la gente tiene poder y apenas llegados, porque ellos recién habían asumido en julio, finales, y ya en octubre estaban ya las cartas. Entonces, después no sé qué cosas raras han sucedido con ese proceso, al final nadie ha sido castigado por eso. Ahora, está el caso también de lo que decía el ministro Cateriano, es que ustedes están todavía con la herida de que Humala no le dio el indulto a Fujimori, y esa explica de cuando en cuando estas andanadas fujimoristas, ¿no? Esta última que ha empezado con Keiko Fujimori, ¿no? Eso no es cierto, porque, Armando, recordaremos todos que yo el 28 de julio del año 2011, cuando no se hablaba ni siquiera del indulto al presidente Fujimori,
yo me paré frente al señor Humala y le dije, señor, usted tiene la obligación de reconocer la Constitución vigente, que es la de 1993. O sea que el fujimorismo ha estado siempre alerta y atento, ¿ya? A que el Perú no nos desande el camino que tanto esfuerzo nos ha costado trazar. Entonces es falso, es una mentira, y lo que sí demuestra el señor Cateriano, y creo que eso lo hace la prueba más importante para poderlos procesar penalmente en su momento, de que ellos han desnaturalizado, pervertido la figura del indulto, porque ayer, ¿qué ha dicho el señor Cateriano aquí? Que la principal demostración de que el señor Humala, su señor presidente, no es ni fujimorista ni montesinista, es haber negado el indulto. Y ojo, el indulto era un indulto humanitario, es decir, han manoseado una institución jurídica tan importante como el indulto para probar una conducta personal del señor Humala, por favor. Pero todo esto viene de un tema de fondo, si es que es de fondo, yo tengo esas dudas, que es el tema López Meneses. Usted ha declarado conocer al señor López Meneses y a su familia, ha también confirmado de que ha sido asesor durante un mes de la bancada. Un mes. ¿Quién es el señor López Meneses? Un mes. ¿Por qué hemos llegado acá? Creo que hay otras personas que lo conocen mejor, y el señor Humala parece que lo conoce mucho mejor que nosotros, y ha tenido más vinculación, pero no antes, porque todavía estamos hablando del antes, ¿no? Antes de que se conozca el video Curi Montesinos, de 14 de septiembre del 2000, el señor López Meneses fue contratado a pedido de un nuevo congresista que entró el año 2001 en julio, el señor Pola, ¿no? Él pidió, y la presidenta del Congreso en ese entonces, la señora Marta Gileno, le aceptó. Se estaba formando recién el grupo de asesores de la bancada. Menos de un mes después, cuando sucede el anuncio del adelanto de elecciones de parte del presidente Fujimori, un grupo de personas, entre ellas el señor Polak, se salieron y presentaron carta de renuncia, pero con unos conceptos que nosotros consideramos impropios, y yo como representante de Nueva Mayoría y el señor Reyardo como representante de Cambio 90 lo despedimos de la bancada, y obviamente terminó la relación con el señor López Meneses. O sea que decididamente el señor López Meneses con el fujimorismo ha tenido un paso muy breve. Letal, sin embargo. Pero fatal. Bueno, inconveniente, quizás incómodo, porque se presta a que gente que después ha tenido vinculaciones, porque las vinculaciones del señor Humala son de octubre, porque ahí está el tema de la coincidencia de la fuga del señor Montesinos y las comunicaciones, que hay que investigar muy bien, al fuerte Locumba, donde estaba en ese momento justo levantándose el señor Humala. Todas las vinculaciones posteriores y esta terrible vigilancia, por caso de vigilancia policial, donde el señor López Meneses, él puede pedir que le bajen el cielo. ¿Quién se lo da? ¿Quién es? Acá se quiere distraer. El presidente de la comisión, dicen los del oficialismo, le está dando todo lo que quiere. Vaya y que sea pública, se lo da al presidente de la comisión, el fujimorista Armando, es que ya llegó un momento en que tiene que haber una explicación pública, porque ha sido pública la frase impropia del presidente apenas conoció el tema la prensa, esa basura, dijo, ¿no? Ese tipejo, no sé qué cosa dijo, una frase impropia respecto al presidente. De otro lado, han dicho públicamente que eso es un caso de corrupción policial, y el día anterior la señora Jara, en una que yo he calificado como hemorragia o incontinencia verbal, ha demostrado, pues, ha hablado más de una hora. Bueno. Y entonces, y vuelven con el tema de la corrupción policial, y ha dicho que al general Praeli prácticamente lo tienen sentado como un hongo y no lo pueden aplastar, porque no lo pueden aplastar, está esperando que solito se caiga, ¿no? Entonces, acá hay cosas muy raras. Entonces, es pública la preocupación y pública debe ser la explicación también. Gracias, congresista Marta. Encantada, gracias a ustedes, María. 8:50 de la mañana, vamos a hacer una pausa.